En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor, con la palabra. El Señor que viene a hablarnos, que se entrega a nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Dejad que los niños vengan a mí, dirá Jesús en el Evangelio. Día oportuno para nosotros orar por Lian André, que hoy recibirá el sacramento del bautismo, por lo cual iniciará a ser hijo de Dios. Oramos por sus padres, por sus padrinos y por sus familiares, para que el Señor lo ayude con el Espíritu Santo a crecer en la ciencia, en sabiduría, en inteligencia y en todos los dones del Espíritu Santo. Oramos también por el eterno descanso de nuestros familiares difuntos. Oramos por el eterno descanso de María Segunda Urbina a sus 32 años, Consuelo Bustamante de Sanabria en su novenario, Albino Bustamante Mora, Margarita y Saúl Mora Bustamante, Luis Alberto Roa, Berta Moreno, Trino Vivas, Liboria Moreno, Dora Blanco de Hernández, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Y damos gracias a Dios por el cumpleaños del presbítero Santiago Martín. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, sobre alguno de ustedes que haga oración está en buenas manos, que entonces cantos al Señor. Hay algún enfermo, que llame al presbiterio de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con la fe le dará salud al enfermo. El Señor hará que se levante y si tiene pecados se los perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos para los otros, para que se curen. Cuando puedan la ocasión, insiste del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con la insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar
y en el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se decida de la verdad y otro hace volver un buen camino, tenga presente quien hace volver a un pecador de su extravío. Salvará su propia alma de la muerte y sepulturá en su multitud de pecados. Palabra de Dios. Que el Señor mi oración con el incienso. A ti, claro Señor, acude pronto cuando te invoco. Escucha mi plegaria, que sea mi corazón como el incienso, cuando ofrenda mis manos levantadas. Pon, Señor, en mi boca una centinela, un vigía, y en las puertas de mis labios, en ti, Señor, estás puestos mis ojos, que no nieguen tu amparo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndosle las manos. Palabra del Señor. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Son las palabras de Jesús que le dice a aquella gente, que le dice directamente a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí. Y estas palabras de este Evangelio encuentran eco, resonancia en lo que nosotros como comunidad cristiana vamos a hacer ahora dentro de unos minutos, que es el bautizo de Lian André. Acercamos a un niño a Dios, acercamos a nuestro hijo al Señor, porque queremos que reciba el don del Espíritu Santo, porque queremos que reciba a Dios, porque queremos que el Señor lo bendiga. Por eso los padres, padrinos y familiares traen su hijo para que el Señor lo bendiga, para que reciban este sacramento del bautizo. Y esta es una oportunidad, queridos hermanos, para nosotros reflexionar la importancia que tiene para nosotros la cercanía del Señor. El Señor, que ha querido acompañarnos toda nuestra vida, ha iniciado acompañándonos ya desde el momento del nacimiento, y para eso nos ha dejado un sacramento, el sacramento del bautismo, en el cual nosotros recibimos
el Espíritu Santo, somos miembros de la Iglesia, iniciamos a pertenecer al cuerpo místico de Cristo en la Iglesia, somos miembros plenamente de la Iglesia. Iniciamos a ser hijos de Dios, lo que en teología se llamaría los efectos del bautismo. Pero vemos nosotros en el misterio de la salvación cómo Cristo ha querido acompañarnos en nuestra vida, en nuestro caminar. Y en las lecturas que acabamos de escuchar en el Evangelio, nos dice Jesús: dejen que los niños se acerquen a mí. Los niños, ya desde pequeños, desde muy niños, Jesús nos acompaña. Dejen que los niños se acerquen a mí. Y luego vemos aquí una situación un poco anómala, y es que dice que los discípulos trataban de impedirlo. Los discípulos que estaban con Jesús trataban de impedir que los niños se acercaran a Él. Y esto nos puede pasar muchas veces a nosotros como cristianos. Por varias circunstancias impedimos que nuestros hijos, que nuestros niños se acerquen a Dios. Y pasa el tiempo y impedimos que nuestros niños se acerquen a Dios. Los discípulos, aquellos que estaban con Jesús, aquellos que son adultos, aquellos que estaban recibiendo el mensaje de la salvación, aquellos que estaban recibiendo esa misión de anunciar el misterio de la salvación a la humanidad, impedían que los niños se acercaran a Jesús. Y encontramos unas de las pocas frases que se encuentran en el Evangelio, y es que dice: Jesús, al ver aquello, se disgustó. Se disgusta el Señor con los discípulos y les reclama: dejen que los niños se acerquen a mí. Ese disgusto de Jesús también lo podemos ver nosotros hoy, cuando nosotros, como discípulos del Señor o más grandes en la fe, impedimos que nuestros hijos se acerquen a Dios. Y impedimos nosotros que nuestros hijos se acerquen a Dios cuando no le acercamos a la iglesia, cuando no le llevamos a escuchar la palabra de Dios, cuando no le ayudamos a crecer en la fe. Hacemos nosotros, discípulos del Señor, impedimos que nuestros hijos se acerquen a Él. Y así, queridos hermanos, el Evangelio nos da a nosotros estos indicios de la importancia del sacramento del bautismo. Dejen que los niños se acerquen a mí. Y vemos cómo el Señor nos acompaña en nuestra vida con la vida de los sacramentos que se hacen vida en nosotros. Es la gracia de Dios a través de signos visibles que nos va acompañando en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra vida. Y así luego de nuestro bautismo seguimos creciendo, y vendrán algunos momentos en los que de pensamiento, de palabra y de obra ofendemos a Dios. Y entonces necesitamos nosotros el perdón del Señor, y ha querido el Señor acompañarnos en nuestro combate de cada día con otro sacramento, y es el sacramento de la penitencia. Por tanto, confiesen sus pecados, dice la segunda lectura del apóstol Santiago. Confiesen sus pecados. Cómo el Señor nos acompaña, no solo desde niños, sino también en nuestro caminar, en nuestra lucha cotidiana para acercarnos al Señor, sabiendo que vamos a tener heridas en el combate espiritual de nuestra vida. El pecado, por ejemplo, es una herida que nos aleja de Dios. Y dice el Señor: por tanto, confiesen sus pecados. Y así nos acompaña el Señor también con el sacramento de la penitencia. Más aún, en la familia, el Señor nos ha querido bendecir con un sacramento que meditábamos estos días, el sacramento del matrimonio, donde nace la familia. El ocaso de nuestra vida, la enfermedad, momento de dolor para nosotros, cuando ya también llegamos a una edad de anciano, la vejez, el Señor nos ha querido a nosotros acompañar también con un sacramento. ¿Hay algún enfermo? Dice el apóstol Santiago en la primera lectura: ¿hay algún enfermo? Que llamen a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe
dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecado se le perdonará. Vemos nosotros cómo la cercanía del Señor es concreta, nos acompaña con el bautizo, nos acompaña en nuestro peregrinar con el sacramento de la penitencia, nos acompaña en nuestra vejez y en el momento de la enfermedad con un sacramento que es de la unción de los enfermos. Y así, queridos hermanos, nosotros también necesitamos el alimento de cada día para no venir a menos con la fe, para no desfallecer, para encontrarnos con el Señor. Él mismo nos ha querido dejar el alimento. ¿Y cuál es ese alimento? La Eucaristía, en el cual nosotros nos alimentamos con el cuerpo precioso de Cristo, con su preciosísima sangre para nosotros tener la fuerza y la valentía de seguir caminando. Y entonces nosotros creamos esa necesidad. No podemos avanzar en nuestro camino espiritual si falta la oración y si falta la Eucaristía. Y por eso esos propósitos concretos, que no falte la Eucaristía en mi vida. Hemos recibido el sacramento del bautismo, por lo tanto yo necesito en mi peregrinar el sacramento de la Eucaristía, que me da la fortaleza, que es la medicina, la que me ayuda. Es el cuerpo del Señor, Dios mismo, que se entrega a nosotros una vez más, constantemente, todos los días, para que así nosotros podamos entregarnos a Él. Y esa donación de amor nos pueda a nosotros elevar a esa vida sobrenatural. Por eso la importancia, queridos hermanos, de nosotros estar muy cerca de Jesús. Así como los discípulos impedían que los niños se acercaran a Él, ¿cuántas veces nosotros con nuestro mal ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestro mal testimonio, impedimos que las personas, que nuestros familiares y amigos se acerquen a la vida de la gracia de los sacramentos? Podamos nosotros hacer un propósito de llevar a nuestros familiares, a nuestros amigos a Dios, al encuentro con el Señor. Y esto pasa a través de ese encuentro concreto en los sacramentos, en la vida de la Iglesia, que nos ayuda a nosotros a crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Por esto, queridos hermanos, pidámosle a nuestra Madre María Santísima, ella que nos ayude a amar a su Hijo, ella que interceda por nosotros, que nos ayude a estar muy cerca de Jesús. Amén. Pidamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, que escuche las oraciones del pueblo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que fieles a su ministerio puedan anunciar la palabra de Dios con fuerza y valentía, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, por la paz en Ucrania, para que a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia, en paz y en libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y los afligidos, por los enfermos y los moribundos y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quien hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, para que el Señor les conceda la felicidad eterna, roguemos al Señor. Por Lian André, que hoy recibirá el sacramento del bautizo, inicia este encuentro con el Señor, nace para el Señor, para que el Espíritu Santo lo bendiga, bendiga a toda su familia, a sus padres, a sus padrinos, para que pueda crecer en la sabiduría de Dios, en la ciencia y en el amor que el Señor nos da, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, para que perseveremos en la verdadera fe y crezcamos siempre en la caridad, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo nos ha dado el conocimiento de tu verdad, mira con bondad al pueblo que te suplica, líbralo de toda ignorancia y de todo pecado, para que llegue a la gloria del reino eterno, por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anodó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por los siglos. Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedir a nuestra Madre María Santísima que ella nos siga bendiciendo, nos proteja a cada uno de nosotros, pidiéndole a ella en modo particular por Liana Andrés, que recibirá el sacramento del bautismo, para que el Señor, a nuestra Madre del Cielo, lo bendiga, bendiga a su familia y nos bendiga a cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.